Lunes 25 de abril del 2016. Estuve pensando en algunas ideas, eh, comenzando con algunos diseños, alguna mesa longitudinal y su estructura. Y así entonces surgió, a través de recordarme en internet con ciertas imágenes, el cómo crear una casa para perro o para mascota canina, con el acrílico, con el material del acrílico. Y entonces eh, de ahí surgió una idea de casa para mascota o para perro, pero antes les voy a decir que eh, la mesa de exterior, eh, entre otras ideas, es que pensando en una idea que se llama Comedor Sur, eh, que dentro del menú se trata de evitar los alimentos rojos. Es decir, que dentro del menú evitar alimentos rojos, como por ejemplo el mole. Dentro del menú evitar alimentos rojos como el mole. ¿Qué otros alimentos rojos además del mole? Lo que sucede o lo que pasa es que lo recuerdan los comensales cuando te ven, lo recuerdan. Entonces, esto también, alimentos rojos, chile rojo o picante rojo. Entonces, cuando los comensales te ven, lo recuerdan. Es decir, recuerdan su menú y es así como su memoria te recuerda. Entonces no es muy recomendable que te asocie en su memoria, en su gusto, en su paladar, en su experiencia precedente con la comida y el menú, pues que sea con algo así. A pesar de que es muy delicioso el mole, en México se hace el mole, pues es que lo que pasa es que aquí lo que denota es el color rojo, porque el color rojo eh, parecería que fuera sangre rojo, o que fuera esa excitación a la emoción respecto al rojo. Entonces, no es recomendable el rojo en la comida o en los alimentos. En el caso del jitomate u otra circunstancia, pues es natural. Y además se acompaña de ensalada o algunas otras formas de preparación con el jitomate o el tomate rojo. Entonces, esa es la circunstancia de los alimentos. Evitar la preparación de alimentos o de preparar alimentos rojos. En todo, tamales, en todos los sentidos. Evitar alimentos rojos. Empezando por el mole rojo y por el chile o picante rojo. El caso del jitomate o el tomate rojo es la excepción. Básicamente porque es natural, es un vegetal natural. Bueno, esa es la introducción en esa área, pero ahora vamos a el diseño de la casa de la mascota del perro.
El diseño va a ser muy sencillo. Vamos a partir de la estrella de David. Pero fíjense qué forma vamos a hacer. Aquí vamos a tomar en cuenta la altura del perro y la longitud del perro, considerando tres tamaños aproximados: los perros chicos, los perros medianos, los perros grandes o largos y los perros extra grandes o extra largos. Y esto es porque el extra grande o el extra largo sería el perro más grande de todos, que es el gran danés. Entonces sería perros chicos, perros medianos, perros largos o grandes y perros extra largos o extra grandes, que es como el gran danés, que es el perro más grande de todos. Entonces hay la versión del gran danés en extra grande. Entonces esto es en su altura y en su longitud. Entonces la casa del perro va a ser un cubo. Bueno, no va a ser un cubo, van a ver qué forma va a ser a partir de la estrella de David, pero su base de la estrella de David va a ser cuadrada y va a tener rueditas, pero no van a ser 4 rueditas, van a ser 6 rueditas, 3 a cada lado longitudinal, pero es un cubo, un cuadrado, es decir, 3 rueditas de cada lado respecto a la longitud de la entrada o a transversal de la entrada. Entonces vamos a hacer primero la estrella de David. Lo vamos a hacer en plumón verde. Ahí está, ¿sale? Entonces ahorita vamos a hacer la forma de la entrada de la casa del perro, de la caseta del perro. Fíjense que va a quedar muy bien. Para esto vamos a ponerle el círculo que va adentro. Aquí. Ahí está. Entonces empezamos por aquí, seguimos por acá, continuamos acá, terminamos aquí. Hasta acá. Esa va a ser la forma de la entrada de la casa, pero el acceso va a ser hasta aquí, una forma semicircular, y luego aquí recto. Así. Esa va a ser la entrada de la casa de la mascota. Esta base va a ser cuadrada, exactamente igual por cada uno de sus lados. Y aquí lo interesante es que esta misma imagen esta misma forma se va a repetir en la parte posterior, pero permítanme borrar. La idea van a ser estas 4 dimensiones para perros chicos, medianos, grandes y extra grandes, o extra largos, largos y extra largos. Y entonces van a ser esos cubos, pero bueno, en base a la estrella de David, que es la entrada, pero en la parte posterior también va a ser igual. Pero aquí sí va a ser así, va a tener su círculo atrás.
esa va a ser la parte posterior. Y esta va a ser esta es la parte anterior y esta es la parte posterior. Entonces, longitudinalmente va a pasar algo. Esto se va a bueno, voy a volverlo a hacer. Ya todo completo. No voy a borrar lo que hay. Está costando trabajo borrar. Pero aquí viene esto, que es, voy a repetir la figura anterior. Esta va a ser nuestra acceso. Esto lo vamos a borrar. Entonces, esa es la parte delantera, la parte anterior de la casa para perro mascota canina. La entrada. Ya borró mejor, como que faltaba que fuera el agua. Aunque en el verde le cuesta más trabajo. Es más dificultoso borrarle. Entonces, esa es nuestra entrada para perro. Para la mascota, ¿verdad? Sí es importante que quepa su cabeza cuando pase por ahí caminando erguidamente de acuerdo a la mascota, pero también longitudinalmente. Entonces, la verdad, todavía no he medido a la mascota. No sé el valor, no sé qué mida más, si la altura o lo largo, pero el valor que mida más es el que vamos a llevar de referencia para que quepa completamente en ambas alturas. Es decir, si longitudinalmente mide un poco más que la altura, de todas formas que se va a considerar longitudinalmente esta altura, porque es para que también se considere un espacio. El pequeño espacio extra es incluso un poco la idea de que sea un poco bueno, su espacio interior y un poco caliente en estas áreas. Pero de todas formas, finalmente la idea es que quepa por la altura y longitudinalmente, y un poquito más de espacio, por cualquier razón, finalmente por el sentido espacial. Entonces, esto se va a proyectar y entonces al proyectarse en su interior, esto sería algo así como
esto así. Así en la parte de atrás, uy, no se alcanza a ver desde ahí, así que uy, pero en la parte de atrás se va a ver un círculo. Ahí está, ya se ve más. Entonces ahí va a haber un círculo y la idea es que sea totalmente transparente o translúcido ese círculo, pero lo importante de lo longitudinal es que aquí, así como los Marlboro, se va a hacer una línea que va a unirse del centro. Permítame porque no está pintando el plumón. Ya. La línea del centro a la esquina, así. Centro a la esquina. A ver, no está pintando el plumón, quién sabe qué está pasando. Es que, insisto, como dejo el material aquí, no sé qué le haya pasado. Entonces ya no está pintando, está muy seco. Y entonces... No, ya está pintando ahora sí. Y entonces aquí es la idea que se una del centro a las puntas. No sé si se alcanza a apreciar, pero es del centro a las puntas. Igual acá, igual acá. Es decir, van a ser 4 longitudinales que se van a unir del centro a las puntas. Y eso es lo que le va a dar el efecto en color y en forma con los laterales, que también es una figura simétrica, cuadrada, entonces los laterales van a ser de esa forma. Y pues por debajo van a estar 3 rueditas acá y otras 3 acá. Entonces ya esa sería la casa de la mascota del perro, pero también la idea es que dentro de la base exista algún elemento confortable donde esté acolchonado y también un poco de aislante para que sea como un colchón, un cojín, una colchoneta para el perro mascota. Y entonces la idea, entonces se dan cuenta, es como si fuera una casa para mascota judía, ¿no? O sea, forma de la estrella de David, pero es el diseño. Ahora les voy a mostrar aquí arriba cómo se verían las partes longitudinales, solamente las puras partes longitudinales. Bueno, una sería así, la otra sería así, después la otra sería así, y luego la de acá sería así. Entonces estas van a ser igual 4 del otro lado, pero aquí es donde del centro a esta esquina y del centro a esa esquina es donde vamos a poner 2 líneas, cambiándole el color o la forma, a ver si se ve. Y entonces, o la textura, y igual aquí. Igual del otro lado sería esto más 4. O sea, 4 del otro lado. Entonces, aquí lo voy a hacer gráficamente. Uy, de pronto no está pintando. Así nos queda esa forma diagonal, es decir, esto y lo otro. A ver, vamos a acercar a la cámara.
Bueno, entonces algo así. Bueno, eso es la idea de la casa judía para mascota. Ahora, les voy a decir algo. En respecto a la terapia, a un espacio de psicoterapia, también estoy concluyendo, o ya concluí que también es importante empezar del cubo, porque y bueno, también relacionarlo con cierta probable dimensión, pero finalmente es un cubo y a partir de ahí vendría siendo el espacio de psicoterapia. Ya de ahí se podría acomodar los sillones o incluso algún cojín, etc. La posición del psicoterapeuta sería en el oriente o en el occidente, y la del individuo sería en el norte, viendo al sur. Entonces el psicoterapeuta se puede mover al oriente o al occidente. Si es varón, preferentemente el psicoterapeuta, si es varón el psicoterapeuta, orientarse al occidente. Si es mujer la psicoterapeuta, preferentemente orientarse al oriente. Pero es importante que el psicoterapeuta y el individuo o la individua vean su lado izquierdo. Eso va a ser interesante. Todavía estoy por desarrollar toda esa historia, pero desde el punto de vista de la vista izquierda, pero el psicoterapeuta finalmente es oriente-occidente. Entonces voy a borrar esto. Red numérica era lo anterior. Ahora parece que no puedo borrar esto, ¿verdad? Como que se desacredita. Algo que es importante considerar es que voy a volver a hacer la figura. Es que en estas 4 áreas, 1, 2, 3 y 4, en esas 4 áreas llevaría unos travesaños o polines o estructuras laterales, largas, longitudinales, que le van a ayudar a estructurar el armazón o la estructura interior entre la parte anterior y la parte posterior. Eso va a ser importante, esas 4 estructuras de soporte o de venteo contra venteo, bueno, soporte. Bien, ahora vamos a... Esta casa está denominada como Dog's House. De plástico, la madera es muy pesada, entonces la idea es con acrílico. Dog's House. Dog's House. Eso es la Dog's House. Y ahora vamos a explicar lo siguiente, que son los acuarios. La idea original es hacer un acuario tortugario, es decir,
unas tortugas en la parte superior que, además de que están al exterior, se metan a el agua y regresen a la superficie. Una área superior llamada tortugario. Entonces, para hacer esta tarea del acuario, se obtuvieron medidas. Esto fue a partir también del cubo, es decir, un cubo, entonces otro cubo, y entonces otro cubo. Entonces, si sumamos 40 centímetros más 40 centímetros más 40 centímetros, son 120 centímetros, es decir, un número ascendente. Entonces es como si fuera la bandera, ¿no? Las banderas de tres pues colores, ¿no? 1, 2, 3. Entonces sería, digamos, esa idea. Y entonces, ya haciéndolo en números ascendentes, resultó lo siguiente. Es 12 centímetros bueno, no se ve, se lo voy a decir porque también para aprovechar y ahorita poner otras imágenes trazadas. Entonces 12 centímetros por 36 centímetros es el primero. Después 23 centímetros por 79 centímetros. Luego 34 centímetros por 102 centímetros. Luego 0,45 centímetros por 150. Ay, caray. 135 centímetros. Luego 0,56 centímetros por 168 centímetros. Y por último 0,67 centímetros por 201 centímetros. Ah, no, esos no son los últimos. Y le sigue 78 centímetros por 234 centímetros. Y luego 89 centímetros por 267 centímetros. Es decir, son 9 medidas en total. Entonces esa sería la historia del diseño de 3 peceras con estas medidas. Digo, 3 acuarios, peceras, 3 acuarios con estas medidas, pero es la base para que posteriormente, esta va a ser la parte 1 de los acuarios, la parte 2 de los acuarios va a ser lo de los tortugarios, es decir, cómo se divide interiormente para que esté el tortugario en la parte de arriba. Y entonces, la idea es, esto sería el rectángulo, contenedor del agua y contenedor en medidas del acuario. Algunas ideas, por ejemplo, con piedra Pómex y algunas plantas de agua, pero independientemente, además del oxígeno que pueda llevar adentro, pero aquí lo interesante son las medidas y que son rectángulos. Entonces voy a poner cómo serían la figura a recortar. Sería 1, 2, 3, o sea, 3 longitudinales, 2 laterales, es decir, 4 o 5, y la parte superior que queda abierta o donde se le coloca el oxígeno, ya son 6. Entonces es el rectángulo, y las medidas del rectángulo las voy a repetir, las voy a repetir,
Voy a ver si acerco la cámara. Ahí está, 1, 2, 3, 4, 5. Las medidas del rectángulo son, son 9 posibles medidas de estos diseños de acuarios, que es 12 centímetros por 36 centímetros, 23 centímetros por 79 centímetros, 34 centímetros por 102 centímetros, 155 centímetros por 135 centímetros, 0,56 centímetros por 168 centímetros, 0,67 centímetros por 201 centímetros, 78 centímetros por 234 centímetros y 89 centímetros por 267 centímetros, es decir, 2 metros 67 centímetros, que sería la pecera más larga. Entonces, esa es la idea, o el acuario más largo, esa es la idea. Y esa es la primera parte. Ya después la segunda parte va a tratarse de cómo se hace el tortugario por dentro. Y ya les explicaba, puede también aparte la base del acuario pues llevar piedra pómex y algunas plantas. Además de que podría llevar o no fondo, pero bueno, también la idea del acuario es que esté en un área donde se pueda rodear. Entonces no requeriría algún fondo el acuario, pero sí en su base podría llevar piedra pómex y algunas plantas. Entonces esa es la idea del acuario. Y entonces curiosamente los acuarios sucede algo muy interesante, que fíjense, es acuarios, fíjense, lo voy a escribir, a ver si se ve, acuarios, a ver, acuarios, ¿se ve? Bueno, acuarios, acuarelas, acuarelas, también de agua, y también los plumones aqua. Entonces, el primer tema de las acuarelas podría ser pues, unos acuarios hechos en acuarelas de una galería, ¿no? Porque estuve pensando cómo hacer una como galería y entonces me imaginé piedra tesontle, como pómex con rojo, ¿no? Bueno, tesontle. Y entonces, pero ahí no iría el acuario. Realmente el acuario está pensado, diseñado para el espacio precedente en recepción para psicoterapia. Es decir, en psicoterapia pues ya es otro espacio, pero en la recepción es donde va la idea del acuario. Pero en todas estas historias pues así surgió este diseño de acuarios. Entonces acuarios, acuarelas. Y bueno, completo con el tortugario. Porque son anfibios, ¿no? Reptiles. Y bueno, esa es la idea. Y bueno, en la recepción también es la idea de la menora que conocen. Entonces, con todas estas ideas realmente es una idea de galería, pero también está la idea de hacer litografías. Y entonces, litografías, por ejemplo, de la menora o así, ¿no? Entonces, bueno, hay varias ahí que ya ustedes conocen. Y entonces, ya serían litografías. Porque precisamente una idea es las acuarelas y otra cosa es las litografías. Entonces ya sería una galería, una parte de esa galería. Entonces esos son los diseños de los acuarios. Finalmente vimos los diseños de las Dogs House y los diseños de los acuarios, acuarelas, parte 1. Muchísimas gracias, que tengan un muy buen día, muy buen inicio de semana, lunes 25 de abril del 2016. Esto lo olvidé extender, pero bueno, aquí ya se ve. Que tengan un muy buen día. Voy a aparecer en cámara. Estoy de lentejuelos. A ver. Ok. Muy rasurado el joven. Que tengan muy buen día, buen inicio de semana. Hasta luego. Muy buen día.